semana la participación cambia. Entonces, por favor, en el mensaje de anuncios que les acabo de enviar, tienen algunas instrucciones, comentarios sobre eso, y además ya está abierto el foro de participación en clase, donde están instrucciones sumamente detalladas de cómo participar en clase desde esta semana. Doc, una consulta. Sí. Lo que pasa es que en el foro en el que usted nos ha puesto, dice que la fecha límite para publicar es este lunes hasta las 11 y, o sea, ya está cerrado ahorita. Ah, ya, sí, aún no le activo. Gracias por decirme eso. Sí, sí, sí. Entonces, el foro igual tiene el tiempo de participación de 48 horas. Am, Pensé que le había cambiado. Gracias por revisar eso. De hecho, lo voy a cambiar en este momento para no olvidarme. Entonces, la forma de participar, ¿sí pueden leer las instrucciones del foro o solo está cerrado para...? La disponibilidad del foro está desde hoy primero hasta el 3 de marzo. ¿Pueden usar el foro? ¿Pueden confirmarme si pueden usar o solo eres tú, Emilio? No, no se puede usar. Aún no sale, Doc. Sigue estando para el lunes a las 11 de la mañana. Ay, no sé qué hice. Ah, ya entendí. Entonces, desde que se active el foro, vamos a tener... Listo. ¿Pueden confirmarme si ya sirve? Sí, Doc, ya dice 3 de marzo a 11 de la mañana. Genial. Ya, entonces, por favor, lean con detenimiento las instrucciones de cómo participar. Ustedes pueden participar o haciendo una pregunta sobre la materia revisada o respondiendo esa pregunta o corrigiendo la respuesta de esa pregunta y nada más. Entonces, si alguien hace una pregunta, ¿cómo funciona el ciclo celular? Y alguien responde, funciona porque se activa una sola ciclina, X. Y alguien le corrige, no, se activan varios tipos de ciclinas dependiendo de la fase del ciclo. Entonces ahí se cierra esa pregunta. Si uno quiere participar, tiene que abrir, como ya está cerrada esa pregunta, tiene que hacer otra pregunta. ¿Ya? Esa es una forma de participar. Hacer una pregunta, responder a la pregunta o corregir esa pregunta y ya. Otra forma de participar es hablando o proponiendo un tema de algo que no se entendió bien en la clase. ¿Sí? Ya no es una pregunta de qué es una quinasa o cómo funciona el ciclo celular. Es como esta parte sobre la fusión esperma-óvulo, no entendí cómo funcionaban los receptores del espermatozoide y quisiera que sea explicado mejor. Entonces ese es un tema, un nuevo tema de debate y alguien puede participar, por ejemplo, proponiendo una forma de explicar mejor. Yo encontré este gráfico súper interesante que puede ayudarnos a entender mejor. O tal vez si es que se explica desde cómo funciona la proteína, tal vez entendamos mejor eso. Esa es otra forma de debate. ¿Ya? Esas son las formas en las que ustedes pueden participar. No pueden repetir respuestas o no pueden repetir temas de debate. Si es que ya se abrieron temas de debate, pueden escoger abrir un nuevo tema o participar respondiendo. ¿Sí? ¿Tiene sentido?
Eh, Doc, Dime, Shirley. eh, profe, no sé si le entendí bien, pero, o sea, para tener mi participación, podría poner, la primera opción es poner una pregunta, y con eso ya tendría, o tendría que responder mi pregunta No, para tener mi participación. es solo o poner la pregunta o responderla, ¿sí? Entonces, todo el mundo puede hacer preguntas y no meterse en las respuestas y a nada. Pues al menos me quedo con las preguntas que ustedes hicieron, ¿sí? Entonces, pueden Doc, ver o hacer la pregunta o responderla. Dime, Anaís. no sé si soy solo yo, pero en la actividad en el foro es como que no podemos añadir nada. Solo salen las instrucciones y no hay la opción para añadir una pregunta o algo. Sí, no va, Ujú, no va igual. a añadir. Pensé que sabía usar esto. Denme un momento, por favor. Ya, creo que ya sé qué es, pero se va a demorar un poco en corregir eso. Entonces, no se preocupen, desde el momento en que se active el foro van a tener 48 horas para participar. Ya más o menos saben cómo participar, entonces vayan pensando en su pregunta o en lo que quieren hacer y les aviso cuando esté activo el foro, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta sobre las reglas de participación? ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces vamos a continuar con la clase. Con ustedes nos habíamos quedado en los factores en los receptores tirosina quinasa. Doc, disculpen, ¿dónde están los temas para la prueba? Están en un anuncio, los anuncios del profesor. Fíjense si si pueden ver los anuncios. Lo acabo de hacer hace 15 minutos, así que tal vez se demore un poco en llegar a ustedes. Ah, Doc, sí está visible. Ya, perfecto. Entonces, deben estar en el foro sobre temas de la semana 2. Vamos a continuar. Habíamos hablado de la proteína RAS y su importancia en la conexión, en la transducción de la señal de un receptor tirosinquinasa. Algo sumamente importante de este gráfico es que ustedes pueden ver que los receptores tirosinquinasa no actúan de forma lineal, no usan solo la proteína RAS o la activación de la proteína RAS,
y la vía MAP quinasa, sino que pueden activar esta vía que sin duda ya la revisaron, fosfatidilinositol 3 quinasa, PI3 quinasa. Puede funcionar incluso activando las quinasas citoplásmicas que se activan por receptores proteínas, acoplados a proteínas G. Por ejemplo, puede activar una fosfolipasa, crear un segundo mensajero y activar a la proteína quinasa C. Si ustedes se dan cuenta, la proteína quinasa A, la proteína quinasa C, la MAP quinasa, la quinasa AKT, son quinasas citoplásmicas, ¿ya? La diferencia es que aquí se activan por un receptor acoplado a proteínas G, aquí se activan por un receptor que es una quinasa, el receptor tirosinquinasa, ¿ya? Entonces, no son lineales las vías de señalización y se mezclan entre sí para producir efectos citoplásmicos de varios tipos. Habíamos hablado ya sobre la angiogénesis. Vamos a hablar un poco más. Recuerden, los receptores tirosinquinasa sirven o detectan señales extracelulares, particularmente factores de crecimiento vascular endotelial. Por ejemplo, el factor de crecimiento vascular endotelial, cuando se activa este receptor tirosinquinasa, el receptor del factor de crecimiento, va a activar estas vías que conocemos, ¿no? MAP quinasa, RAS MAP quinasa o PI3K, quinasa y AKT, y todo esto influye en la formación de vasos sanguíneos. Ustedes tienen un video bastante explicativo sobre este proceso en su aula virtual, entonces por favor revísenlo. Durante el desarrollo embrionario hay factores de crecimiento que cuando se descubrieron les llamaron factores de crecimiento de fibroblastos. Sin embargo, no solo influyen en el crecimiento de fibroblastos, sino en el desarrollo de un montón de tejidos, en la homeostasis, el mantenimiento de un montón de tejidos. Esta técnica nos permite detectar expresión de factor de crecimiento en algunos sitios donde se expresa en este embrión. Si ven, está en el ojo, está en la mandíbula, en estas bolsas que se llaman bolsas faríngeas, está en los somitas y está en estas manchas de aquí que les llamamos les llamamos los primordios de las extremidades. Estos son embriones de pollitos y uno puede ver dónde se expresa el factor de crecimiento. Están las manchas aquí, en sitios más avanzados se ve una expresión. Este es particularmente del factor de crecimiento de fibroblastos 8, hay un montón de factores de crecimiento. Y ustedes pueden ver que este factor de crecimiento se expresa en el sitio donde se va a formar la extremidad y precisamente se forma en el primordio, se expresa, se ve en azul la expresión del factor de crecimiento y ustedes ven que solo está en el extremo del primordio. Ya cuando se pueden distinguir los dedos, los pollitos también tienen dedos, solo que se deforman un poco después cuando se forman las alas. Ya deja de expresarse, ya no se ve esa mancha azul de expresión del factor de crecimiento. Este factor es tan importante para el desarrollo de las extremidades que si uno le fuerza al tejido a expresar este factor o le entrega el factor, esto es una proteína, si uno le entrega al tejido esa proteína va a forzar la formación de otra extremidad. Entonces lo que hacen aquí en este experimento es poner un grupo de células que expresan el factor de crecimiento. Creo que aquí es del factor de crecimiento 10. Los dos funcionan igual, 8 y 10. Esta es una masa de células que uno le implantó al embrión y estas células expresan el factor de crecimiento de fibroblastos 8. Esta masa de células uno puede hacerle una cirugía al embrión
a un huevo de pollito le hace una ventana, le abre y le implanta esa masa de células en un costado. Imagínense, está entre el brazo y la pata que se están desarrollando. Aquí está el brazo, y aquí está el ala y aquí está la pata. Y uno pone esas células que expresan factor de crecimiento aquí. Después de un tiempo, uno ve que el tejido empieza a expresar factor de crecimiento y se forma un primordio de extremidad. Y si ustedes pueden ver en ese pollito que a punto de eclosionar, tiene una pata derecha, aquí está la pata izquierda, tiene un ala derecha, tiene un ala izquierda, y en el sitio donde se implantó la esfera, más o menos en la misma altura, ustedes ven que se forma una nueva pata. Esta pata fue producto de añadirle instrucciones de esta región, es decir, el espacio entre nuestro brazo y nuestra pierna en un punto del desarrollo tiene la posibilidad de formar más extremidades, solo que necesita expresar factor de crecimiento, ¿ya? Entonces, fíjense la importancia de estos factores de crecimiento para el desarrollo de estructuras complejas. Vamos a hablar un poco sobre otros receptores. Receptores, en este caso, estos receptores no son quinasas, pero son receptores acopladas a quinasas. Son vías simples. En este caso, los receptores de citoquinas o estos receptores de citoquinas esperan a una señal y están asociados a una quinasa en la membrana que se llama JAK. Cuando los receptores se unen a la citoquina, por ejemplo una interleuquina, estos receptores se dimerizan y hacen que se acerquen las quinasas asociadas, la quinasa JAK. Cuando se acercan se interfosforilan las dos quinasas y se vuelven activas, fosforilan al receptor. Cuando el receptor está fosforilado, puede atraer a esta proteína que se llama STAT, que está en el citoplasma. Esta proteína se pega al receptor y es fosforilada por la quinasa JAK. Cuando se activa esta proteína STAT, se dimeriza. Usualmente las combinaciones son 1, 2, 3, 4. Hay varios tipos de proteínas STAT. Se dimerizan y se vuelven un factor de transcripción que se libera del receptor de membrana, ya fosforilado, se dimeriza y va al núcleo y actúa como un factor de transcripción. Entonces se pega a un enhancer, se une a algunas proteínas regulatorias y activa la transcripción de genes. Como les decía, hay varias hormonas que pueden usar señales receptores con quinasas JAK asociadas. Hay algunas citoquinas, varias citoquinas o los interferones también que activan los receptores asociados a quinasas JAK. Fíjense, hay varios tipos de quinasas. Y dependiendo de los receptores, hay distintos tipos de factores de transcripción que son activados. Aquí es un monómero STAT1, aquí es un dímero STAT1, STAT2, monómeros STAT5, dímero STAT1, STAT5. Esta hormona es sumamente importante para el desarrollo embrionario y fetal y posfetal, y fíjense que requiere de un receptor acoplado a una quinasa JAK. Un ejemplo importante es la prolactina, que estimula el crecimiento y la diferenciación de las células de las glándulas mamarias para la producción de leche. Otro ejemplo importante de receptores tipo JAK es la eritropoyetina. El receptor acoplado a JAK, el receptor de la eritropoyetina, está en los progenitores eritroides. Y cuando la eritropoyetina se pega a estos receptores, estimula la diferenciación de los receptores, la diferenciación de los progenitores eritroides en glóbulos rojos.
Si no reciben la eritropoyetina, estos progenitores entran en apoptosis. Entonces la eritropoyetina es una señal de supervivencia y diferenciación para el progenitor eritroide. ¿Cómo nos aseguramos de eritropoiesis? Es decir, la producción de eritropoyetina. Esto ya deben haberlo hablado, pero es un muy buen ejemplo. El riñón puede medir la cantidad de oxígeno disuelto en la sangre, y dependiendo de la cantidad de oxígeno, si es que está en hipoxia, el riñón produce esta hormona, la eritropoyetina, que viaja a los sitios de diferenciación de los glóbulos rojos o de los progenitores particularmente, que serían la médula ósea, y eso va a hacer que esos progenitores se diferencien en glóbulos rojos, y a más glóbulos rojos, más transporte de oxígeno, es decir, balancear la cantidad de oxígeno disponible. Esto hace 2 años, el descubrimiento de cómo se estimula o cómo mide el riñón o los tejidos miden la hipoxia fue un descubrimiento sumamente importante que permitió, o mejor dicho, que mereció el otorgar el premio Nobel hace 2 años. Hace 1 año y medio, perdón. Entonces estos investigadores descubrieron que hay un factor de transcripción que puede responder a la cantidad de oxígeno presente. Entonces, cuando existe oxígeno en el medio, esta proteína es oxidada por un proceso, es hidroxilada por un proceso que todavía se está entendiendo. Este factor en normoxia es hidroxilado y viene una proteína que se llama la proteína del síndrome de von Hippel-Lindau, y esta proteína VHL encuentra esta proteína hidroxilada y la degrada. Entonces, en normoxia esta proteína simplemente es degradada y no funciona. Cuando no existe oxígeno en el sistema, esta proteína va al núcleo y activa transcripción. Fíjense, es un enlace directo. Si no hay oxígeno, esta proteína va al núcleo y activa transcripción. Estas proteínas se llaman los factores de respuesta a la hipoxia, o HIF. Entre los genes que se activan, por ejemplo, en el riñón, se va a activar la expresión del ARN mensajero de la eritropoyetina. ¿Sí? Así es, esta es una forma en la cual el cuerpo humano, el cuerpo de los seres vivos, de hecho, detecta cantidades de oxígeno en el sistema, y en caso de hipoxia estimula la expresión de genes importantes para balancear la hipoxia, para evitar o solucionar la hipoxia. Recuerden que pueden hacer cualquier tipo de preguntas interrumpiéndome o usando su herramienta de chat, no hay ningún problema. Les decía que los receptores tirosinquinasa usualmente y los receptores, en este caso los señales que activan quinasas, pueden interactuar de distintas formas. Entonces, en este caso, un receptor tirosinquinasa, por ejemplo, puede activar un factor de transcripción STAT. Entonces, no hay una linearidad citoquina, receptor, quinasa JAK, STAT. STAT puede ser activado por receptores tirosinquinasa. Se pueden activar la vía MAP quinasa a partir de una quinasa JAK. Se puede activar una fosfolipasa a partir de la quinasa JAK. Se puede activar la vía PI3 quinasa a partir de una quinasa JAK. Entonces, no hay una linearidad, hay una combinación interna que facilita algunos procesos, hacia algunos procesos globales. Por ejemplo, la supervivencia de una célula no solo depende de una hormona, un factor de crecimiento. Quizás en un caso por ejemplo, en proliferación de precursores de glóbulos blancos, de glóbulos rojos, también requiere de una señal de estrés que active esa proliferación o que active supervivencia. Por ejemplo, citoquinas activan la vía MAP quinasa. Entonces, esa combinación hace
los procesos mucho más complejos, pero también permite ampliar el repertorio de procesos que tiene una célula para diferenciarse. Esto también hace que algunos procesos sean complicados de controlar. Por ejemplo, ustedes conocen los receptores GFR, detectan al factor de crecimiento epidermal. En los humanos los factores de crecimiento en los receptores de factor de crecimiento epidermal tienen el nombre de HER. Y en algunos casos, por ejemplo, en varios tipos de tumores glandulares, particularmente en el cáncer de seno, hay mutaciones en el receptor del factor de crecimiento que hacen que este se active sin necesidad de la señal. Esos tumores de seno se les llama HER positivos porque son el resultado de una mutación en el receptor de factor de crecimiento humano o HER. Los tumores de seno que tienen esta mutación son muy difíciles de controlar, tienen una prognosis más complicada y el problema es que estos receptores de factor de crecimiento epidermal activan simultáneamente estas 3 vías en el cáncer de seno. Y lastimosamente estos factores de crecimiento epidermal también están asociados con los receptores de factor de crecimiento vascular endotelial. Entonces, a la vez que estimulan el crecimiento de las células del tumor, por estas vías también estimulan la vascularización de los tumores, ¿ya? Y eso hace más complicado la forma de manejar este tipo de tumores que tienen mutaciones asociadas al receptor de factor de crecimiento epidermal. Como estamos hablando de factores de crecimiento, deberíamos aprender un poco cómo funciona el ciclo celular. Esto deben recordarlo de Biología 1. Una célula durante su vida puede encontrarse en varias etapas del ciclo celular. Una célula se divide y se forman 2 nuevas células. Ese es el proceso mitótico. También tenemos que una de esas células puede salir del ciclo mitótico y puede entrar a esta fase G1. En la fase G1, una célula puede entrar en quiescencia y diferenciación, G0. Todas las células de su cuerpo están en la fase G0. La gran mayoría de sus células adultas de su cuerpo están en G0, están en quiescencia, ¿ya? Entonces, una célula de su páncreas que produce insulina, una neurona, un glóbulo blanco, un eritrocito antes de perder el núcleo, están en fase G0, ¿sí? Y usualmente después de G0 viene la muerte de esa célula. Algunas células de su cuerpo pueden seguir dividiéndose. Este es el caso de las células, las células madre de su cuerpo. Entonces, una célula, un progenitor eritroide, por ejemplo, está en una fase G1 hasta recibir una señal, por ejemplo, la eritropoyetina. Y al recibir esa señal de diferenciación y mitosis, esta célula entra en duplicación del material genético, S, y se prepara para el ciclo mitótico en la fase G2. Que controla el progreso de estas células de una parte del ciclo a otra es la presencia de unas quinasas particulares. Son proteínas que van a fosforilar a otras proteínas
solo cuando está en contacto con estas proteínas que se llaman ciclinas. Entonces, para la activación o el progreso del ciclo celular se requiere de una quinasa dependiente de ciclina que se llama CDK y una ciclina. Estas dos proteínas forman un complejo CDK. Cuando la ciclina se une a una CDK, va a activar la fosforilación de distintas proteínas importantes para que avance una célula en su ciclo celular. Ustedes pueden ver aquí para que una célula que terminó la mitosis continúe de G1 a S, debe activarse un complejo CDK G1S. ¿Ya? Después esta célula va a progresar a S y en S va a tener el complejo CDK de la fase S y después va a haber un complejo CDK que permita el progreso de la fase G2 a la mitosis. Durante la mitosis, en cambio, va a haber un progreso controlado del ciclo mitótico que permite el avance de la anafase a la telofase. Y ese proceso es controlado por unas proteínas que se llama el complejo APC. Lo interesante es que la función de los complejos CDK es cíclica. Entonces, un complejo CDK está activo a mediados de la fase G1, estimula el progreso de la fase S y se pierde. ¿Ya? Luego se activan el complejo CDK de la fase S y está encendido durante las fases de S y G2 y se pierde. Para que inicie la mitosis debe activarse un complejo CDK mitótico que inicie en la fase G2 y permite el progreso de la mitosis. Para que funcione un complejo CDK no debe estar activo el otro y debe apagarse este complejo CDK para que se active este complejo CDK. Luego este se apaga y se activa este y luego tenemos el progreso mitótico. ¿Cómo ocurre eso? Es porque nuestras células pueden regular rápidamente la actividad de la ciclina que activa este complejo CDK. Entonces vamos a la fase G1. Ustedes ven en la fase G1, en la fase G1 tenemos nuestra ciclina dependiente nuestra quinasa dependiente de ciclina y no funciona. Esta quinasa no funciona hasta que se encuentre con nuestra ciclina de fase S. Las dos juntas van a activar el complejo CDK. Y van a permitir el progreso de la fase S. Una vez que inicia la fase S, se degrada la ciclina y se empieza a expresar la ciclina de la fase S, que es la que permite el avance a la fase G2, porque se une a una quinasa dependiente de ciclina en la fase S. Una vez que ya se logra terminar la fase S y ya está lista la fase G2, se degrada la ciclina de fase S y empieza el complejo CDK mitótico. Aquí está la ciclina de la fase G2 mitótica, se une a su CDK y permiten la activación de la mitosis. Y luego se degradan aquí. Entonces, la función de un complejo CDK está dada por la activación rápida y la degradación rápida
de las ciclinas. Y hay ciclinas específicas para cada fase. Ciclina específica G1, ciclina específica S, ciclina específica G2 mitosis. Hay varios tipos de quinasas dependientes de ciclinas y cada una se junta con un distinto tipo de ciclina. Por ejemplo, la CDK1 se va a unir con las ciclinas A o la ciclina B para iniciar la mitosis. A o B depende de si es en ratón o en humanos, hay diferencias mínimas y funcionan igual. CDK2 igual con la ciclina E, actúan como las ciclinas de inicio de la fase S. Y tenemos las ciclinas D que se juntan con este CDK4 para iniciar la fase G1. Y se han encontrado estas dos variantes. A estas les llamamos G1 porque inician el paso de G1. A estas les llamamos S, G2 y estas les llamamos SG1, perdón, y estas se llaman mitóticas. Además de este complejo ciclina CDK, tenemos un montón de enzimas, de quinasas, de fosfatasas que van a controlar el progreso del ciclo. Entonces, hay algunas que son inhibitorias, es decir, van a evitar que avance el ciclo celular, y hay algunas que son activadoras y son las que permiten el progreso a las siguientes fases del ciclo celular. Además, estas son quinasas, estas son proteínas inhibidoras y estas son proteínas ubiquitinasas que van a permitir, por ejemplo, la degradación de las ciclinas, por ejemplo, para que avance al siguiente ciclo, se requieren de degradadores de ciclinas. Y tenemos esta ubiquitin ligasa, APC, y estas proteínas son las que permiten, o mejor dicho, bloquean el avance de la mitosis, y eso ya lo vamos a aprender a continuación. No se olviden, las ciclinas activan a las quinasas dependientes de ciclina y les dan especificidad. Una ciclina para la fase G1, ciclina S, ciclinas G2 mitóticas. Las ciclinas solo deben estar presentes en la fase del ciclo al que activan y no en otras fases. Cuando está activo un complejo CDK, ciclina más quinasa, este complejo CDK va también a estimular a que se exprese la ciclina del siguiente ciclo. Entonces es un proceso autorregulado. Les había hablado de inhibidores del progreso del ciclo celular. Aquí tenemos estos inhibidores. Estos se llaman proteínas de control tumoral, ¿sí? Son anti-oncogénicas porque, como ustedes pueden ver, van a evitar que progrese el ciclo celular. ¿Ya? Eso evita que haya una división descontrolada del ciclo mitótico. Entonces, estas usualmente están activas todo el tiempo. Por ejemplo, esta proteína es muy importante, se llama retinoblastoma y evita la transcripción de genes del ciclo celular y vamos a aprender cómo actúa. E2F es un factor de transcripción basal que controla la expresión de las ciclinas de la fase S. E2F no funciona en este caso porque hay un inhibidor de la transcripción que es la proteína de retinoblastoma. Cuando está presente esta proteína, no se activan las ciclinas del siguiente ciclo celular.
Los factores de crecimiento que nosotros conocemos, por ejemplo, FGF, pueden activar citoplásmicamente a la ciclina D y al complejo CDK de la fase G1. Entonces, este complejo CDK va directamente a fosforilar al retinoblastoma y lo va a hacer no funcional. Lo remueve del sitio donde está y el factor de transcripción más la polimerasa van a estimular la transcripción de las ciclinas E y A, que son las ciclinas de la fase S. Entonces, aquí se está estimulando iniciar el ciclo de replicación del ADN y continuar hacia la mitosis. Entonces, los factores de crecimiento activaron a las ciclinas de la fase G1 y estas ciclinas van a permitir la transcripción de las ciclinas de la fase S, como eliminando al inhibidor de la transcripción de estas ciclinas. La proteína de retinoblastoma se conoce como tal porque cuando existen mutaciones en esta proteína, son mutaciones que hacen, hay un tipo especial de mutaciones que hacen que la proteína no se pegue al factor de transcripción. Como no se pega correctamente, no hay una inhibición correcta y hay una constante transcripción de la ciclina, es decir, una activación constante de la mitosis. Y eso puede producir cáncer, particularmente en la retina. Entonces, por eso ocurren estos tumores congénitos que se llaman retinoblastomas. Vamos a ver cómo activa un factor de crecimiento a las ciclinas de la fase G1. Es una respuesta indirecta, una respuesta lenta. Tenemos nuestro factor de crecimiento, aquí le dan mitógeno, activa la vía MAP-quinasa, esto ya sabemos, activa un factor de transcripción y se produce la expresión de una proteína muy importante que se llama MYC. La proteína MYC, MYC, es otro factor que va a estimular la activación por transcripción de la ciclina de la fase G1. Esta ciclina sería la ciclina D. Entonces se activa la transcripción de la ciclina D y esa ciclina D puede activar la CDK de la fase G1. Otra vez, volvemos a lo que habíamos hablado. Nuestra ciclina de la fase G1 se une al CDK y eso hace que se remueva la proteína de retinoblastoma por fosforilación y se activa la transcripción de las ciclinas de la fase S. Y eso permite que se active la replicación del ADN y la proliferación celular. Esta es una forma en la cual los factores de transcripción, mejor dicho, los factores de crecimiento, señales extracelulares, activan el progreso mitótico en una célula. Así ustedes pueden ver que cualquiera de estas fases, de estos receptores, de estos componentes de la vía receptor tirosinquinasa, MAP-quinasa, que están en línea recta, van a actuar como protoncogénesis que no funcionan correctamente. Si es que este receptor se activa sin necesidad de la señal, va a producir cáncer porque se activa toda esta vía. Y esta vía va a estimular la proliferación celular. Si RAS se activa sin necesidad de la señal en una mutación, va a producir cáncer. Si la RAF quinasa se activa o MEK quinasa se activan por alguna mutación, van a producir cáncer.
tenemos proteínas que controlan estos procesos, por ejemplo, la activación de RAS, hay esta proteína que se llama la proteína de neurofibromatosis 1. Esta proteína evita que RAS se active o controla la activación de forma regulada de la proteína RAS. A esta proteína que evita el progreso o la continuación de la transmisión de la señal, le llamamos una proteína supresora tumoral, porque controla el progreso de la señal, es decir, de la señal de crecimiento celular. A estas proteínas que nosotros aprendimos que son inhibitorias del ciclo celular, son también supresores tumorales, porque deben estar activas para controlar el progreso del ciclo celular, evitan que una célula entre a la división celular de forma descontrolada. Y a estas proteínas les llamamos supresores tumorales. Vamos a seguir hablando sobre otras vías de señalización. Ya hablamos sobre los receptores acoplados a proteínas G que activan quinasas citoplásmicas. Y hablamos sobre los receptores acoplados a quinasas, o que son quinasas. Hablamos sobre tirosinquinasas, hablamos sobre JAK-STAT. Ahora vamos a hablar de estas vías que controlan la formación de complejos intracelulares. Estas vías tenemos a la vía WNT y a la vía Hedgehog, que son sumamente importantes para el estudio del desarrollo embrionario. La vía WNT, el nombre WNT viene de estos genes. El gen Wingles fue descubierto en Drosophila, en las mosquitas de la fruta. Una vez encontraron en un análisis de mutaciones inducidas una mosca que no tenía alas, no se formaban correctamente, y esa mutación fue mapeada a una proteína. Esta proteína actúa como una señal extracelular y le llamaron esa proteína Wingles porque cuando no funciona esa proteína las moscas no tienen alas. Más o menos al mismo tiempo, algunos investigadores estaban buscando en humanos la causa de un tipo especial, no en humanos, perdón, en ratones, la causa de un tipo de cáncer que se produce en ratones, un cáncer en las glándulas mamarias de ratón. Y descubrieron que era el resultado de una inserción de ADN viral. Parece que es un retrovirus, no recuerdo bien, se insertaba en una región que controlaba una proteína de señalización. Cuando esa inserción se producía en el sitio INT, era una región del genoma que le decían INT, cuando se insertaba ahí, activaba, cuando esa región, ese ADN se insertaba ahí, activaba, producía un nuevo enhancer que estimulaba la sobreexpresión de una señal. Y esa señal no sabíamos qué tipo de señal era en los 70. Después de analizar las secuencias, vieron que esta señal era exactamente igual o evolutivamente emparentada con esta señal Wingles. Y ahí se dieron cuenta que era la misma señal y le pusieron el nombre WNT, que es una mezcla de las dos, Wingles y INT. En las drosófilas la señal se llama Wingles, y en los demás animales le conocemos como la señal WNT. ¿Qué hace esta señal? Esta señal es una proteína que se une a un receptor de membrana que se llama Frizzled. Para entender la función de WNT en el receptor Frizzled, tenemos que ver qué pasa cuando no hay la señal. Cuando no hay la señal, hay una proteína que se llama beta-cateína dentro en el citoplasma,
que está siendo degradada constantemente por estas proteínas de aquí que están en rojo. Estas proteínas que están en rojo les llamamos el complejo de degradación de la beta-catenina. De la beta-catenina. La beta-catenina es una proteína que siempre está en la membrana celular. Y cuando se sale de la membrana celular por A o B razón, hay estas proteínas, este grupo de proteínas que se encargan de fosforilar a la beta-catenina para que una ubiquitin ligasa reconozca la beta-catenina y la destruya en los proteosomas. Esto ocurre constantemente, entonces no se puede encontrar beta-catenina en el citoplasma o en el núcleo porque es rápidamente degradada por estas proteínas. Cuando viene la señal WNT y activa al receptor Frizzled y a este correceptor LRP, que vamos a hablar el próximo parcial, activa un receptor y un correceptor, hacen que esta proteína disheveled se vaya al receptor y se forma esta estructura que van a atrapar a uno de los componentes del complejo degradador. Cuando atrapan uno de estos componentes, que se llama axina, ya no funciona el complejo degradador como tal y la beta-catenina se va al núcleo y se pega a una proteína, a un cofactor de transcripción y se activa la transcripción de genes. Entonces esta beta-catenina en el núcleo activa transcripción. WNT se encarga de que la beta-catenina vaya al núcleo y active transcripción. Si no está WNT activo, la beta-catenina es degradada. Este es el mismo gráfico. Cuando no hay la señal, la beta-catenina es marcada, ubiquitinizada y va al proteosoma por degradación. Cuando está WNT, la beta-catenina puede entrar al núcleo y activar transcripción. Y fíjense, activa la transcripción de ciclinas, de factores de control del ciclo celular. Vamos a ver un ejemplo de qué pasa cuando no funciona la beta-catenina. Doc, se está compartiendo solo las diapositivas. Sí, ahorita está cambiando. Depending upon location in the gut, the epithelial cells, usually called enterocytes, help absorb nutrients from the lumen of the gut. ¿Pueden ver el video? Sí. Ya, entonces este es el intestino grueso o el intestino delgado, y vamos a hacer un acercamiento a las vellosidades del intestino, y nosotros conocemos que el recubrimiento del intestino está, es un epitelio perfecto que tiene células absortivas, que tiene células de secreción, y además tiene una sección interna que se internaliza hacia abajo que se llama cripta. Dentro de la cripta están las células madre, que son las encargadas de producir más células del epitelio. Ustedes están perdiendo células epiteliales del intestino todo el tiempo, debido al componente bacterial, debido al componente nutricional, al paso de nutrientes y materias sólidas, se pierden esas células, ¿sí? Las células absortivas, las células secretoras, y hay células que están dentro de la cripta encargadas de reemplazar estas células, ¿sí? Gracias a estas células madre, nosotros renovamos constantemente nuestro epitelio intestinal.
usualmente en la punta de las vellosidades, donde está en contacto con bacterias o con el alimento, nuestras células intestinales se mueren. Y esto da paso a que haya más renovación, igual que las de la piel. Nosotros las perdemos todo el tiempo. Hay células madre en nuestros epitelios encargadas de reemplazar esas células. Ahora vamos a ver qué pasa si es que alguna célula madre no funciona correctamente, particularmente por mutaciones en la proteína APC de la vía de señalización WNT. Entonces vamos a tener una célula con esta mutación. Usualmente estas mutaciones hacen que se sobreactive la vía WNT. Estas células madres están con la mutación, están en verde oscuro. Y estas empiezan a proliferar sin control, a veces en exceso en relación a la pérdida de células. Y ese exceso de proliferación hace que crezca anormalmente la cripta. Esto se llama un pólipo intestinal, un pólipo del colon. Se les llama pólipos adenomatosos del colon. Esto obviamente es algo peligroso. Entonces aquí está el proceso de mutación. Ustedes ven, hay una proteína importante para la degradación de la betacatenina. Una de esas proteínas se llama APC. Precisamente APC significa pólipos adenomatosos de colon. Cuando esta proteína no funciona, no se ensambla correctamente el complejo de degradación. Y aunque no haya la señal, la betacatenina va constantemente al núcleo. Esto hace que se produzcan estos pólipos, que son pólipos tumorales en el epitelio intestinal, usualmente en el intestino grueso. En las fases 1 y 2, cuando la activación es común, cuando hay el crecimiento desregulado por la falta de la proteína APC, se produce el crecimiento del pólipo. Cuando el pólipo crece en exceso, empieza este tumor a acumular nuevas mutaciones que hacen que crezca de forma descontrolada. Esas nuevas mutaciones hacen más difícil el tratamiento. Entonces, en este caso, cuando hay una mutación en la proteína APC, es muy importante saber que en la familia es común el proceso de pólipos de colon. Eso nos dice que hay una mutación en el genoma y que uno puede haber heredado esa mutación. Si uno sabe que ocurre eso, entonces lo siguiente se deben hacer colonoscopías y estudios constantes en el intestino para ver si es que se presentan pólipos de este tipo tempranos y hay que removerlos. Si no se remueven a tiempo, si no se diagnostican a tiempo, pueden crecer y volverse metastásicos, volverse malignos. Entonces, análisis genético de la presencia de la mutación APC, eso nos va a decir que una persona es propensa a este tipo de tumores. 2, la diagnóstico y remoción temprana de pólipos para evitar etapas de malignidad de estos tumores. Ese es un ejemplo de WNT en cáncer. Ahora durante el semestre vamos a hablar sobre WNT en el contexto del desarrollo embrionario. Ahora vamos a hablar sobre la otra vía de señalización que involucra Vamos a hablar sobre la otra vía de señalización que involucra la degradación de componentes citoplásmicos. Esta vía de señalización es la vía de señalización Hedgehog. En los invertebrados se le llamó así esta vía de señalización Hedgehog porque particularmente en Drosophila, las larvas que tenían esta mutación, las larvas de mosca,
parecían erizos porque crecían de forma rara, los pelitos que tienen las larvas de los insectos crecían y parecía un erizo. Y buscaron qué mutación había, y esa mutación era en una señal. La señal se llama hedgehog. Para entender qué hace la señal, primero tenemos que ver qué pasa cuando no está la señal activa. Tenemos una proteína de membrana que se llama PTC, que está a cargo de remover una proteína de membrana, la encierra en vesículas de esta proteína se llama smoothened. Y usualmente cuando está encerrada en vesículas en el citoplasma es degradada. Además tenemos varias proteínas. Esta proteína SUFU o COS o FU. Estas proteínas podemos llamarles el complejo de degradación de esta proteína que se llama CI. Entonces, sin la señal hedgehog, esta proteína está en el citoplasma y es degradada, y esta proteína CI es fracturada, se rompe proteolíticamente y se vuelve un factor inservible para la transcripción, debido a la presencia de este factor de clivaje de la proteína CI. ¿Qué pasa cuando viene la señal hedgehog y se une a patch, al receptor de membrana? Cuando la señal hedgehog se une al receptor patch, PTC, este deja de funcionar como un inhibidor de la proteína smoothen. Entonces la proteína SMO smoothen va a la membrana, y cuando está en la membrana rompe el complejo de ruptura de clivaje de CI. Entonces este complejo ya no es funcional, y la proteína CI va al núcleo y activa transcripción. En los mamíferos existen los mismos componentes. La única diferencia es que la proteína smoothened afecta a los componentes de degradación de la proteína CI, que en este caso se llama GLI por glioblastoma. En los vertebrados esta proteína está asociada a los glioblastomas. ¿Ya? Fíjense, cuando no está la señal, GLI es fracturada, rota esta proteína y se vuelve un factor de transcripción no funcional. Cuando está la señal, smoothen, SMO, está en la membrana, particularmente en la membrana de los cilios primarios, y hace que los componentes de degradación se muevan o sean separados hacia la membrana del cilio primario, y el factor de transcripción que está libre ya no es degradado, ya no es fracturado, se va al núcleo y puede activar transcripción de genes. Es la proteína de glioblastoma porque existen mutaciones en esta proteína que impiden su degradación. Y cuando hay la activación de GLI sin la regulación de la vía patch, de la vía hedgehog, perdón, GLI entra sin control al núcleo y estimula proliferación celular y crea unos tumores sumamente difíciles de tratar en los precursores gliales. Entonces eso es algo muy importante. Además, GLI y la vía de señalización hedgehog están presentes en el desarrollo desde muy temprano, eso ya lo vamos a ver. Usualmente las vías de señalización están en la línea media. Este es un corte transversal de un embrión, y aquí ven la expresión del receptor PTC. Está siempre en la línea media de los embriones de vertebrados. Algo muy interesante es que en algunos
hay esta planta, creo que es una planta de la familia Berberidaceae, y unos granjeros se dieron cuenta de que las vaquitas y las ovejas que empezaban a consumir esta planta y estaban preñadas, daban a luz embriones fallidos o fetos que al nacer morían y que tenían ciclopía. Es decir, se fusionaban los campos medios, no tenían nariz y los ojos se fusionaban y formaban cíclopes. Los granjeros llevaron la planta a investigadores y estos investigadores descubrieron una molécula que se llama ciclopamina. La ciclopamina es una molécula que impide, la activación de la vía Hedgehog. Y eso hace que GLI esté constantemente degradado y cuando no funciona la vía Hedgehog, no se establece la línea media en los embriones y se fusionan los campos ópticos y eso produce, por ejemplo, la ciclopía. Además, Hedgehog es súper importante para la formación de las extremidades. Ustedes ya conocen, este es un primordio de las extremidades. Y tenemos la vía Hedgehog. Aquí se expresa la señal Hedgehog. Y esta señal se dispersa hacia acá. En un proceso sumamente complejo se crea un gradiente. Aquí hay más Hedgehog y aquí hay menos Hedgehog. Y entre otras, esa es una de las razones por las cuales se establece el dedo meñique, el dedo anular, el dedo medio, el dedo índice y el dedo pulgar. A más Hedgehog se forma el meñique, menos Hedgehog se forma el pulgar. Y si manipulamos la vía Hedgehog en los ratones, podemos, por ejemplo, si eliminamos la señal Hedgehog, solo se forma medio dedo. Si aumentamos la expresión de Hedgehog, la activación de la vía Hedgehog, creamos polidactilia. Entonces, esto nos dice de la importancia de la vía Hedgehog en la formación de los dedos. Finalmente vamos a hablar de esta vía de señalización. Esta vía se me desordenó de las diapositivas. Es una vía de receptor quinasa. Es muy simple, es la vía TGF-beta. Estos receptores son receptores, ya no receptores tirosin quinasa, sino que son receptores serina treonina quinasa. Entonces, en lugar de fosforilar tirosinas, como eran los receptores ya asociados a quinasa YAG o receptores tirosin quinasa, estos receptores fosforilan residuos serina treonina en las proteínas que activan. Son sumamente simples. Tenemos otra vez dímeros que están como monómeros no funcionales hasta que llega la señal TGF. Esta señal dimeriza al receptor y le vuelve una quinasa activa, serina treonina quinasa, y esta quinasa activa va a activar las proteínas SMAD. Las proteínas de SMAD se vuelven dímeros y esos dímeros van al núcleo y activan transcripción. Pueden ver que son muy parecidos a la señalización STAT, solo que son quinasas distintas y la quinasa es el receptor. Ustedes ven algunas proteínas que actúan como señales. Estas son las señales o ligandos, activina, factor de diferenciación glial, las proteínas de desarrollo de los huesos o BMP, las proteínas nodal,
Las proteínas factor de crecimiento y transformación beta, estas son las señales que se unen a este tipo de receptores. Receptores de activina, receptores de BMP. Son dímeros, entonces este receptor, este monómero se une con este monómero se une con este. Y estas son las proteínas de SMAD que activan. Este es un heterodímero de proteína SMAD 2 y 3, 1, 5, 8, puede ser 1, 8 o 5, 8, 2 y 3, 2 y 3. ¿Ya? Y aquí tienen el co-SMAD, que usualmente es la proteína 4. Y fíjense todo lo que puede, la importancia de estos factores de crecimiento, factores de diferenciación que usan este tipo de receptores. Aquí está otro gráfico, aquí tenemos nuestro dímero que se une gracias a la señal, se vuelve una serina tironina quinasa activa y va a fosforilar directamente a un SMAD. Ya puede ser 2, 3 o 1 o 5 y va a unirse con SMAD4 y forman estos dímeros a veces o trímeros que se vuelven factores de transcripción. Con eso vamos a terminar con la, fase de revisión de vías de señalización. ¿Ya? Esto es lo que tenemos que estudiar hasta la próxima semana. Esta semana se va a evaluar una parte de proteínas G y receptores tirosinquinasa. La próxima semana vamos a evaluar WNT, Hedgehog, TGF-beta. ¿Sí? Entonces, con esto acabamos la revisión de lo que se refiere al semestre anterior. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que acabamos de hablar? ¿Hay algo que debamos revisar de nuevo? ¿Algo que no está claro? Doctor, ¿podría volver a explicar sobre los complejos CDK cuando eran las quinasas dependientes de ciclinas y la suma con las ciclinas? Claro que sí. Vamos a regresar a este momento. Solo denme un momento. Arreglo una parte de sus diapositivas. Dime, ¿tienes una pregunta en particular? No, esa partecita no entendí lo que nos explicó ahí. Claro. Entonces, hay acuérdense esto siempre, vamos a verlo de forma más tranquila. Un complejo, el complejo CDK, un complejo CDK tiene una ciclina CDK,
¿sí? Que es la quinasa que depende de una ciclina y más una ciclina. Entonces tenemos un complejo CDK que es para iniciar la fase G1 y el progreso a la fase S. Luego tenemos las ciclinas de la fase S. Aquí este gráfico no es tan bueno. Y luego tenemos las ciclinas de la fase mitótica. Vamos a ver la combinación que puede haber. Entonces tenemos aquí las ciclinas de la fase mitótica. Entonces estas se van a activar en la fase, empiezan en la fase G2 y van a la mitosis. Tenemos estas ciclinas que van a ir, aquí están mezcladas, van a ir de la fase G1 a la fase S. Y estas son las ciclinas que inician de la fase S a la fase G2 y estas son las ciclinas que van de la fase G1 a la fase S. ¿Bien? ¿Cómo funcionan estas ciclinas, estos complejos CDK? Cuando está presente una ciclina, cuando está presente una ciclina se va a pegar con su complejo, con su quinasa. Y cuando estas dos están juntas, van a estimular el progreso a la siguiente fase del ciclo. A la vez, como ya avanzaron a la fase S, esta ciclina se tiene que acabar. Ahora funciona esta ciclina, porque apareció, perdón, este complejo CDK, porque apareció esta ciclina, permite el proceso de la fase S a G2, se tiene que degradar la ciclina S y tiene que activarse ahora la ciclina de la fase G2 mitosis, que se va a unir a su quinasa CDK. Así podemos avanzar a la fase mitótica. Entonces, tenemos complejos CDK que permiten el progreso de G1 a S, de S a G2 y de G2 a mitosis. Esos complejos funcionan específicamente. Tenemos este complejo que permite el avance de G1 a S. Tenemos este complejo que permite el progreso de G1 SG2 y tenemos este complejo mitótico que permite el avance de G2 a la mitosis. Cada uno, otra vez, es una combinación de ciclinas con una quinasa. ¿Qué más debo explicar de esto? Eso de que solo se encontraban en la fase C, ahí se me cortó un ratito el internet, no escuché bien. En la fase S. Ah, sí, perdón. Ya, entonces vamos con el ejemplo. Este ejemplo siempre es bastante útil. Entonces, queremos que una célula prolifere. Tenemos nuestra señal extracelular, un factor de crecimiento que activa la vía MAP quinasa y la vía MAP quinasa activa la transcripción de un regulador de transcripción y este factor de transcripción regula la transcripción de la ciclina D.
¿ya? La ciclina D más una C de K que está presente en el citoplasma inactiva, estos van a ser el complejo CDK el complejo CDK de G1. ¿Qué va a hacer este complejo de CDK de C1? Obviamente va a permitir el paso de la fase G1 a la fase S. ¿Cómo hace eso? El complejo CDK que está aquí. Justamente este complejo CDK. Justamente este complejo CDK va a ser el que va a activar la expresión de las ciclinas de la fase S, que son la ciclina E y la CDK2. Entonces, el complejo CDK de la fase G1 se activa por los factores de crecimiento, digamos de FGF, puede ser cualquier otro factor de crecimiento, activa este complejo CDK, el complejo CDK viene, remueve al retinoblastoma y se permite la expresión de las ciclinas de la fase S. ¿Ya? Hay un poco de confusión porque hay unas ciclinas que les llaman G1. Estas ciclinas a veces les llaman ciclinas de la fase S o les llaman las ciclinas de la fase G1S. Sin embargo, eso, mientras tengan claro que una ciclina se activa por el factor de crecimiento y la otra ciclina permite el paso a la fase S y función de la fase S, está bien. Ahora, después de la fase S, se van a activar una ciclina y aquí teníamos la lista. Tenemos las ciclinas mitóticas, se va a activar la ciclina B principalmente. Que se va a unir más su propio CDK. Y tenemos nuestra ciclina G2 mitosis. ¿Ya? Entonces tenemos ciclina de la fase G1, G1S, G2 mitosis. Progreso. G1S, G2 mitosis. ¿Está un poco mejor? Sí, gracias, doctor. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra pregunta sobre lo que acabamos de revisar? Mm, Ya, entonces, si no hay más preguntas, vamos a empezar con nuestro libro de texto de este semestre, el libro de Carson, que espero que ustedes ya lo hayan descargado. Antes de eso, por favor, tomen unos 3 segundos y fue un poco rápido porque pensé que no iba a avanzar. Entonces ahora descansen, estírense, vayan a tomar agua, lo que sea, y en 5 minutos nos vemos. En 4 minutos nos vemos para iniciar con el resto de la clase, ¿de acuerdo?
Listo, vamos a continuar con la materia. Como les decía, vamos a ya iniciar con su libro de texto, que es nuestra guía principal. Para continuar esto, sí les voy a pedir que se encarguen ustedes de revisar el capítulo 1 de Carson. En el capítulo 1 se resumen las partes más importantes del proceso de gametogénesis que ustedes ya deben haber aprendido un poco en morfofunción, un poco en biología 1. Todo eso ya deben tenerlo claro. Si es que hay algo que no está claro, por favor, revisen el capítulo 1. Simplemente para recordar, acuérdense que en los humanos, en los mamíferos, tenemos ovarios definidos, estas estructuras glandulares internas muy pequeñas que se encargan de producir al gameto femenino, de generar, de albergar el proceso de gametogénesis femenino. En los mamíferos, este proceso de gametogénesis está altamente regulado por hormonas, por un ciclo hormonal complejo y que involucra estas hormonas principalmente, ¿no? A la hormona luteinizante y a la hormona folículo estimulante. El progreso de la gametogénesis va a estar ligado al influjo hormonal que va a estimular el progreso de la meiosis. Recuerden que las ogonias que están albergadas en los ovarios se empiezan a rodear del tejido folicular del ovario y gracias al influjo hormonal, estas gametos, las ogonias entran a la meiosis, que se quedan pausadas en la profase 1 hasta el inicio de la pubertad, en el cual el cambio hormonal, la activación, la activación de la expresión de proteínas importantes para la síntesis de hormonas esteroideas en los ovarios van a permitir ya el progreso del folículo que cambia de forma y crece, se vuelve un folículo complejo. Y además ese folículo complejo empieza a secretar sus propias hormonas, progesterona, estrógeno, y junto con la regulación hormonal de la hipófisis, de la hipófisis anterior, la pituitaria, se va a estimular la liberación del ovocito que avanzó ya no de la profase 1 y avanzó a la metafase 2, donde ya puede ocurrir la fertilización. Estos cambios hormonales complejos que les pido por favor revisen de acuerdo a su libro capítulo 1 van a producir cambios en el lineamiento, en el recubrimiento tanto de las trompas de los tubos uterinos como del epitelio vaginal y principalmente del endometrio. Van a estimular el crecimiento del tejido estromal endometrial y este tejido estromal va a ser igual, va a sufrir una vascularización abundante gracias a estos vasos sanguíneos, las arterias espirales que empiezan a poblar el tejido estromal. Y todo esto, todos estos cambios, la fluidez en el tubo uterino, el pH del epitelio vaginal, todo esto está regulado por este influjo hormonal simplemente en la preparación para la implantación de un nuevo embrión fertilizado. La ovulación va a ocurrir
va a ocurrir cuando el endometrio está a punto de llegar a su máximo crecimiento. Va a ocurrir gracias a estos picos de producción de hormonas estimulantes, de hormonas gonadotrópicas de la pituitaria anterior, y además el crecimiento del lineamiento del endometrio, los cambios en el epitelio vaginal, cambio en las trompas de falopio, van a ocurrir debido a las hormonas sintetizadas por los ovarios que cambian en sus concentraciones de acuerdo a un ciclo preestablecido por la pituitaria y obviamente la regulación superior del hipotálamo. Esto, otra vez, es solo un recordatorio. Por favor, revísenlo bien en el capítulo 1. Para la ovulación, que es el paso importante previo al progreso, el paso previo a la fertilización, entonces se requiere de un ovocito capaz de ser ovulado. Y tenemos aquí nuestro ovocito que está recubierto de las células foliculares, esas células foliculares que forman la zona, la corona radiada, que estaría aquí, o cúmulo, y el folículo o teca, las células de teca que están aquí, y tenemos esta cavidad antral que es rica en ciertas hormonas, además de rica en algunos tejidos, en unas componentes de matriz extracelular. Las células de cúmulo que están rodeando al ovocito, en respuesta a la estimulación de las hormonas, empieza a secretar enzimas degradadoras de matriz extracelular, por ejemplo, ácido hialurónico, por ejemplo, estas enzimas que se llaman metaloproteinasas, que hacen que el tejido tanto del folículo se rompan, tanto el tejido del folículo como el tejido del ovario que está recubriendo se van a fracturar para que el cúmulo junto con el ovario, con el ovocito, perdón, sean ovulados, sean liberados del ovario y sean liberados a la cavidad peritoneal para que puedan ser captados por las trompas de falopio. Entonces hay enzimas importantes que se empiezan a producir en respuesta a las hormonas. Esas hacen que el ovocito y sus células foliculares más cercanas de cúmulo sean ovuladas, sean liberadas del ovario. Aquí tenemos un ovocito ovulado. Recordatorio de las células foliculares complejas que forman, que están rodeando al ovocito. En un inicio tenemos nuestro ovocito pausado en profase 1, que se rodea de células que les llamamos de granulosa. Luego este ovocito empieza a fabricar una matriz extracelular compleja que se llama zona pelúcida, y el tejido ovárico empieza a crecer. Fíjense cómo crecen las células de granulosa en amarillo, y tenemos unas células externas que se llaman de teca, que es el componente externo del folículo ovárico. Dentro de las células de granulosa se empieza a formar esta cavidad que se llama el antro, que se llena de líquido y matriz extracelular, y nos queda nuestro ovocito, que ha avanzado en la meiosis y ahora está en la metafase 2. ¿Ya? Que está rodeado de células de granulosa muy cercanas. De esto le llamamos el cúmulo al ovocito más las células de granulosa, y tenemos nuestro tejido de granulosa externa, la teca y demás que están formando el folículo. En la ovulación vamos a tener la expulsión del complejo de cúmulo. Es decir, el ovocito, que está otra vez en metafase 2,
Tenemos la zona pelúcida, que es esta capa de matriz extracelular producida por el ovocito, y varias células de cúmulo, células de granulosa que están rodeando al ovocito, y esto le llaman la corona radiada. Son precisamente estas células que están aquí. Y cada una de estas células de la corona radiada, estas células foliculares, tienen su propia matriz extracelular que sostiene esas células del cúmulo. Entonces, todo esto es ovulado gracias al cambio hormonal. Vamos a ver este video que ya lo tenía listo aquí. Entonces vamos simplemente para ilustrar, vamos a ilustrar lo que tenemos en el ovario. Vemos el crecimiento del folículo con su componente, con el ovocito que está dentro de la región de cúmulo, y mientras avanza la maduración del folículo, ilustra el crecimiento del lineamiento del estroma del endometrio, ¿sí? Todo en función de prepararse para una potencial fertilización. Cuando llega a un nivel de madurez y llega el influjo de hormona luteinizante en el pico del ciclo menstrual, el ovocito se elimina junto con el cúmulo, es ovulado y al espacio peritoneal, y tenemos las trompas de falopio que están cerca al ovario y que por métodos químicos, por mecanismos químicos de quimioatracción, al parecer atrapan al ovocito antes de que se caiga por el peritoneo, y lo atrapan y lo absorben hacia las trompas de falopio. Y en las trompas de falopio va a ser transportado este ovocito. Mientras tanto, el folículo se vuelve lo que llamamos un cuerpo lúteo, y sigue produciendo hormonas importantes para la manutención del endometrio hasta la implantación. En un punto de la trompa de falopio usualmente ocurre la fertilización. Nuestro ovocito recuerden que estaba pausado en la metafase 2. Aquí ven los usos acromáticos y los cromátides pausadas en el medio a punto de separarse. Y tenemos el cuerpo polar en un extremo. En la parte media distal de la trompa de falopio va a ocurrir la fertilización y el proceso de formación del cigoto, los pronúcleos masculinos y femeninos, el clivaje. Las primeras divisiones celulares usualmente ocurren en el viaje del ovocito, del cigoto, ahora embrión, desde la trompa de falopio hasta el útero. Usualmente cuando llega al útero este ovocito fertilizado ya es un embrión en estadio de blastocisto, y el viaje tarda más o menos 4 días desde la fertilización, y después este embrión tiene que escapar de la matriz extracelular, que si se acuerdan se llamaba la zona pelúcida, que está aquí en azul. Entonces nuestro embrión tiene que escapar de la zona pelúcida y en forma de blastocisto se debe implantar en el endometrio.
hay cosas muy importantes que debemos de entender sobre el proceso de maduración de los ovocitos para entender el proceso de fertilización. Aquí volvemos otra vez a esta parte importante, la gametogénesis. Aquí tenemos el epitelio de un túbulo seminífero y tenemos las células madre de los espermatozoides o espermatogonias. Y las espermatogonias van a diferenciarse, van a iniciar su diferenciación en gametos en un proceso progresivo que se exacerba con en la pubertad. Aquí no hay pausas mitóticas. Y vamos a tener cuando inician la meiosis un espermatocito primario, luego un espermatocito secundario cuando están en la fase 2 de la meiosis y luego vamos a tener espermátidas. Después de esas espermátidas, que son células esféricas, van a sufrir una metamorfosis, un cambio de forma en los espermatozoides y el proceso de diferenciación de las espermátidas en espermatozoides se llama espermiogénesis. ¿Ya? Espermatogénesis, la meiosis de gametos masculinos, espermiogénesis, la diferenciación de las espermátidas en espermatozoides. Los espermatozoides que llegan al epidídimo, entonces primero se diferencian, viajan por los túbulos seminíferos, llegan al epidídimo, van a sufrir cambios en el epidídimo que son el resultado de la maduración de los espermatozoides. El epidídimo juega un rol muy importante en este proceso. Hasta el epidídimo, los espermatozoides se movían pasivamente producto del flujo del líquido seminal, de una parte del líquido seminal, y ganan movilidad en el epidídimo, ganan habilidad de fertilización, aún no son capaces, terminan de formar su acrosoma cuando llegan al epidídimo, la membrana se transforma en el epidídimo, empiezan a acumularse algunas proteínas muy importantes para la fertilización, principalmente receptores que permiten detectar al ovocito en la zona pelúcida. Y además llegan al punto máximo de empaquetamiento de ADN en el espermatozoide. Acuérdense, un espermatozoide es sumamente pequeño y tiene un núcleo altamente compactado. Entonces, eso ocurre cuando llegan al epidídimo y finalmente hay algunas modificaciones, por ejemplo, esto de acumulación de residuos glicosídicos, manosilación de la membrana. Estas modificaciones de hecho van a impedir una fertilización temprana. Entonces está madurando el espermatozoide, pero también se ganan unos residuos extraños, manosilados o glicosilados, que van a bloquear una estimulación temprana del espermatozoide. Así se regula que la fertilización o la reacción de fertilización solo ocurra en presencia del ovocito, es decir, en el túbulo, en la trompa de Falopio. Vamos a terminar con este esquema. Este esquema es muy interesante. Aquí están, obviamente, el esquema del progreso de los espermatozoides al epidídimo, el tiempo que tardan en madurar correctamente esos espermatozoides y luego el tránsito por el ducto deferente. No se olviden, en el ducto deferente las partes de los espermatozoides viajan y además el líquido seminal se transforma gracias a las secreciones de la próstata, a las secreciones de las vesículas seminales. Esas secreciones terminan complementando al líquido seminal para formar el semen, que tiene este líquido seminal complejo, y los espermatozoides
y son retenidos hasta el proceso de eyaculación. Después de la cópula, los espermatozoides se depositan más o menos 10 millones de espermatozoides que son depositados en la parte superior del canal vaginal cercano a la cervix. En el paso de los espermatozoides de la vagina a la cervix, 9 millones de espermatozoides usualmente son desechados o se pierden. Nos quedamos con 1 millón de espermatozoides que deben superar el tracto uterino, y al pasar por el tracto uterino ya nos quedamos de 1.990.000 se pierden y nos quedamos con 10.000 espermatozoides que mientras pasan por el túbulo, por la trompa de falopio, van a llegar 100, máximo 1.000 espermatozoides a encontrarse con un ovocito para que ocurra la fertilización. En la trompa de falopio va a ocurrir el proceso de capacitación del esperma para la fertilización. De eso vamos a hablar la próxima clase. Creo que tenía un video preparado. No, creo que vamos a terminar con esto la clase de hoy. No sé si hay una pregunta. Tenemos 2 minutitos para preguntas. Profe, ¿la quinta edición del libro de Carlson también es válida o solo la sexta? La sexta me gusta más, ya hay la sexta en español, pero esa requiere otra forma de piratería que no me he enterado. Creo que sus compañeros del otro semestre ya tienen la sexta edición en español, entonces tal vez pídanles a ellos. Pero la quinta es casi lo mismo. Hay unas variantes pequeñas. No me gusta la traducción de algunas partes. Por ejemplo, le dicen segmentación al proceso de clivaje. Pero es casi lo mismo. Todos sus compañeros del otro semestre, la mayoría usaron la quinta edición y no fue problema en eso. ¿Ya? Yo siempre estoy revisando las dos a ver si encuentro algo. Si pueden, traten de conseguir la sexta edición en español para evitarnos esas pequeñas diferencias de conceptos que están por ahí escondidas entre la quinta y la sexta. ¿Algo más? Bueno, entonces vayan a